Nuestro Dios es bueno. Hemos estado hablando que todo en esta vida tiene un propósito delante de Dios. Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Él sabe hasta dónde nos va a hacer caminar. Y Él dijo, bienaventurado todo aquel que soporte la prueba, la tentación. Porque así como usted y yo como cristianos somos probados por Dios, así también somos tentados por Satanás. Porque Dios al hijo que ama dice que cuando está medio caminando desviado lo azota y lo disciplina. Y muchas de las veces el Señor deja que el enemigo llegue y empiece a atacar, como hizo con Job. Le dijo el Señor: ¿has considerado a mi siervo Job? Está en tus manos, le dijo. Nomás no le quites la vida, haz con él lo que te venga en gana. Pero verás que al final él va a ser fiel. Y así fue. José era llamado el soñador. Podríamos ver aquí que en él había una habilidad, como podríamos llamarle dones espirituales, habilidades. Dios le dio esa habilidad de interpretar sueños y de soñar también. Qué bueno que aquí el Señor levantara a alguien con ese don de interpretar sueños. En estos días soñaba yo a un amigo del trabajo, que lo iba yo siguiendo y que él estaba en un peligro donde él iba allá manejando y se fue en un abismo donde ahí no iba a quedar nada de él. Lo miré. Luego me despierto y le empecé a clamar a Dios por él. Y me acosté a dormir. Y otra vez como a las 3 de la mañana lo vuelvo a soñar, que miré que iba con aquel mueble él mismo y se fue a estrellar. Miré cómo se fue a meter en un monte con el camión de carga de caña. Y le mandé unos mensajes de texto, le dije: mire, pa, lo soñé así, tenga cuidado. Pero pues yo creo que no miró los mensajes, no sé qué estará pasando con él. Pero ojalá que no sea algo que esté pasando. Pero cuando algo es repetido 2 veces, hay peligro y Dios nos avisa. Así dice Job, que hasta los amigos de Job, que hasta en sueños Dios habla. Pero este José tenía esas habilidades. El soñador también era intérprete. Y por esa razón, por ese regalo que Dios le había dado, él era envidiado. Le tenían celos sus hermanos, envidia. De tal modo que propusieron desaparecerlo. Lo tiraron, lo llevaron allá en una cueva, lo metieron abajo. Luego lo sacaron de ahí y mejor lo vendieron a unos amalecitas. Se lo llevaron a Egipto. Allá en aquel lugar
Él dice que fue criado de Potifar, llegó a las manos de ese hombre, pero dice que José, con su sabiduría, inteligencia que Dios le había dado, todo lo de ese hombre prosperó. Y tanto fue la bendición que Dios le dio a ese hombre a través de José, que dice la Biblia que que el hombre dejó todo en las manos de aquel José, todo. Y José, lo único que no tenía derecho era meterse con la mujer, la esposa de Potifar. Pero había un problema, que dice que este muchacho era hermoso, de buen parecer, y por esa razón esta mujer dice que lo persiguió. Lo trató de seducir. Y él huyó porque él era un hombre íntegro delante de Dios, y se metió en un problema. La mujer lo denunció falsamente. ¿Y qué pasó? Que a José lo metieron a la cárcel por esa razón. Desde que aquellos hermanos que no lo querían, que le tenían celos, pues, porque dice que en su vejez Job lo tuvo y lo amaba tanto como a Benjamín. Lo amaba de tal manera que desde que ellos lo vendieron, este hombre empezó a sufrir, pero todo tenía un propósito delante de Dios. ¿Y sabe qué? Este hombre, así como era fiel a Dios, su integridad lo llevó a la esclavitud, pero de la esclavitud a la libertad. Su integridad lo llevó a la cárcel, pero de la cárcel, dice, al palacio del rey. Si somos fieles al Señor, si le servimos de corazón, como dice su palabra, si obedecemos a lo que el Señor nos dice, vamos a padecer, vamos a sufrir, va a haber de todo en contra de nosotros, pero al final estaremos en el palacio del Rey. Estaremos con Él. Dice en su palabra que cuando Él se manifieste, le veremos cara a cara, tal y como Él es, y estaremos con Él para siempre. Por eso vale la pena servir al Señor. Vale la pena hacer un esfuerzo de buscar cada día de la presencia del Señor. Aunque nos critiquen, aunque nos insulten, aunque nos humillen, aunque digan de nosotros falsedades, digan lo que digan, tiene un propósito todo delante de Dios, aunque suframos. Allá en la cárcel dice que José halló gracia y no estaba donde estaban los presos que sufrían más. Él lo pusieron de cocinero. Y en ese lugar dice la Biblia, vamos a ver si lo miramos ahorita.
Génesis 40, miremos qué nos dice aquí en Génesis 40. En ese lugar, dos hombres que estaban encarcelados, el copero y el panadero, tuvieron cada uno dos sueños. 40 desde el capítulo 5 en adelante dice: y una noche el copero y el panadero tuvieron cada uno un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Al día siguiente, cuando José llegó a verlos, los encontró muy tristes y les preguntó: ¿por qué están hoy tan tristes? Ellos respondieron: resulta que los dos tuvimos un sueño, pero no hay quien pueda decirnos lo que significa. José les dijo: vamos a ver, cuéntenme su sueño y Dios nos dirá lo que significa. El primero en contar su sueño fue el copero. Le dijo: en mi sueño yo veía una planta de uvas que tenía 3 ramas. Tan pronto como las ramas brotaban, también echaban flores y las uvas maduras. Yo tenía en mi mano la copa del rey, así que tomaba las uvas y las exprimía en la copa y luego se las daba al rey. José le dijo: las 3 ramas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey te perdonará y te devolverá tu lugar para que vuelvas a servirle como su jefe de los coperos. Por favor, mire cómo le dijo José: por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto puedas, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo. Cuando el jefe de los panaderos vio que José le había dado un significado muy bueno al sueño del copero, dice que también le contó su sueño, pero ese ya no era nada bueno. Pero ¿qué pasó? Lo que hizo este hombre, el copero, se le olvidó el favor que José había hecho. Y esa promesa, eso que José le pidió, que abogara por él con el rey, se le olvidó al copero. Y todavía ahí José tuvo que quedarse 2 años sufriendo en la cárcel. 2 años. Y sin embargo, dice el jefe de los coperos, se olvidó completamente de José. Dice el 41: 2 años después, el rey de Egipto tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río Nilo. De pronto vio que de él salían 7 espigas gordas y bonitas, y las cuales se ponían a comer el pasto que había en la orilla del río. También vio salir del río otras 7 vacas flacas, y las cuales se pararon junto a las primeras 7 vacas. Esto me recuerda lo que el hermano Rigoberto siempre nos decía del cantinero, de la señora que buscaba a su esposa, parece que a su esposo, que no sé cómo va ese sueño que contaba el hermano, pero que le decía pues que el cantinero era el que en el sueño que había soñado,
las vacas flacas era él, era su esposa y el niño, y las vacas gordas era el carpintero, algo así, pero hacía reír pues su historia que contaba. Pero dice este hombre dice: y de repente las flacas y feas se comieron a las gordas, bonitas. En ese momento el rey se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. Soñó que de un mismo tallo brotaron 7 espigas verdes y llenas de trigo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas sin trigo y marchitadas por el viento del desierto. Y las espigas secas se tragaron a las verdes y llenas de trigo. El rey se despertó y vio que se trataba de un sueño. Sin embargo, al levantarse estaba tan preocupado que mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto. Les contó su sueño, pero ninguno pudo decirle lo que significaba. De pronto el jefe de los coperos se acordó de José y le dijo al rey: soy un malagradecido. Una vez usted se enojó conmigo y con el jefe de los panaderos y mandó que nos encerraran en la cárcel al cuidado del capitán de la guardia, y una noche los dos tuvimos un sueño allí en la cárcel. Estaba con nosotros un joven. Hasta entonces se acordó de lo que José le había pedido hasta los 2 años, si no es porque el rey tuvo esos sueños. Y dice: un joven hebreo que ayudaba al capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él nos dijo lo que significaba. Y dicho y hecho, a mí usted me devolvió a mi cargo y al otro mandó que lo mataran. El rey mandó llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. Entonces José se afeitó, se cambió de ropa y luego se presentó ante el rey. Y el rey le dijo: tuve un sueño y nadie puede decirme lo que significa, pero me han dicho que en cuanto oyes un sueño, sabes su significado. José le respondió: yo no tengo ese poder, pero Dios sí lo tiene y le dará a usted la respuesta esperada. Entonces el rey le dijo: resulta que en mi sueño yo estaba de pie a la orilla del río Nilo. De pronto vi que del río salían 7 vacas gordas y bonitas, las cuales se pasearon a comer el pasto que había a la orilla del río. Tras ellas salieron otras 7 vacas muy flacas y feas. Jamás vi vacas tan feas en todo Egipto. Y resulta que las vacas flacas y feas se comieron a las vacas gordas que habían salido primero. Eran tan flacas y feas esas vacas que después de comerse a las otras no les notaba nada, si seguían tan flacas como al principio. Yo me desperté, pero volví a soñar, y en mi sueño vi también 7 espigas verdes y llenas de trigo que brotaban de un mismo tallo. Después de ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y marchitas, resecadas por el viento desierto. Esas espigas delgadas se comieron a las 7 espigas llenas de trigo. Todo esto se lo he contado a los magos, pero ninguno ha podido explicarlo. Y José le dijo al rey: los 2 sueños que tuve
que tuvo su majestad son un solo. ¿Alguien aquí me puede decir qué será el sueño que tuve de mi amigo ese? Que las dos veces lo soñé que se accidentaba y un accidente de muerte. ¿Tendrá algo que ver eso? No hay nadie. Dice, los dos sueños que tuvo su majestad son uno solo. Dios le ha hecho saber a usted lo que piensa hacer. Las 7 vacas gordas son 7 años, lo mismo que las 7 espigas llenas de trigo. El sueño es uno solo. Las 7 vacas flacas y feas que dieron detrás de aquella son también 7 años, lo mismo que las 7 espigas marchitas y resecadas por el viento del desierto. Ellas significan 7 años de hambre. Seguimos leyendo. Usted ya hasta en videos, en películas ha visto eso. Que todo sucedió como dijo José, para no seguir leyendo. Todo pasó y ahí José, de estar en la cárcel, a través de interpretar ese sueño, lo vistieron de príncipe, lo vistieron del gobernador de Egipto, y a todo aquel sufrimiento que había pasado tiempo atrás, mire, ahora fue bendición para José. De estar en la cárcel, por eso le anotaba ahí a esta pequeña reflexión, de estar en la cárcel al palacio del rey. Un día todo este sacrificio aquí en la tierra se va a acabar. A veces miedo, a veces alegría, a veces sonrisa, a veces dolor, a veces tristeza, a veces enojo, a veces de todo. Cuando llegue el tiempo de partir con el Señor, eso se va a acabar. Y un día estaremos en la presencia de Dios. Si sobre todos los ataques del maligno, sobre todo lo que esté, nosotros le servimos a Dios, un día estaremos así, sirviéndole al Señor. Porque Dios es grande y poderoso. Todo con lo que Él hace, lo hemos visto, todo lo que Él hace es perfecto. Si Él nos hace sufrir, Él nos hace llorar, es por nuestro bien. Porque Él sabe lo que Él quiere para nosotros. ¿Cuántas veces hemos visto allá Jeremías 29:11? Muchas veces lo hemos leído, y tantos versículos que hemos leído semejantes. Que dice: mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar.
Si aquí en la tierra no podemos tener, si aquí en la tierra no podemos disfrutar de esa promesa, el Señor dice que Él nos va a dar un futuro adelante, sea que empecemos a gozar de ese bienestar aquí o en los cielos. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán siempre, y cuando me busquen de todo corazón. ¿Cómo tenemos que buscar al Señor? Dice, de todo corazón. Y cuando me busquen, dijo, de todo corazón, yo les voy a responder. Tenemos tantas promesas en la palabra de Dios. José mismo le dijo a sus hermanos, no se preocupen, no se asusten. No fueron ustedes los que me mandaron aquí, fue Dios, fue el propósito de Dios. Le dijo, Dios fue el que me mandó aquí a Egipto a sufrir. Y después para bendecirme y bendecirlos a ustedes también. Porque a través de eso, ustedes van a ser bendecidos, le dijo a sus hermanos. Vamos a ver ahí Génesis 45. Porque no sigo leyendo más, pues usted, yo creo que esta historia se la ha leído seguido, la ha mirado en videos. 45 del 4 hasta el 8 dice, de Génesis 45 del 4 hasta el 8 dice así. Le dijo a sus hermanos José, entonces José le dijo, vengan acá. Ellos se acercaron. Y entonces José les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Si vemos unos 2 versículos atrás, dice que José cuando se presentó a ellos, les declaró que era él, dice que lloró de tal manera y se echó a llorar, dice, fue tanto lo que lloró que todos en Egipto y en el palacio del rey llegaron a saberlo. Sin embargo, sus hermanos se asustaron tanto de verlo vivo que no pudieron responder. Entonces José les dijo, vengan acá. Ellos se acercaron y entonces José les dijo, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen, ni se reprochen. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que a ustedes para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos y una manera maravillosa. Como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de Egipto. Tal vez nos duele, sufrimos cuando el Señor nos manda quizás al vacío, a lo más difícil, a lo más duro.
Pero qué hermoso cuando no culpamos a Dios, cuando nos reconocemos que quizás es por alguna causa, por alguna razón. Como dicen, no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. Todo tiene un propósito en Dios. Todo. Si el Señor nos hace pasar tal vez una enfermedad de muerte y Él nos levanta, Él sabe qué es lo que tiene para cumplir en nosotros. Tal vez si usted se enferma, que está casi a punto de morir, o tiene un accidente, o lo han querido matar, o ha pasado en usted algo que está al borde de la muerte, que estuvo a punto de morir. Pero Dios de ahí lo levantó. Tal vez el Señor, aparte de que lo quiere salvar, el Señor quiere que usted dé testimonio y le diga a las gentes: mira, a mí me pasó esto, yo viví esto, yo fui así, yo hice aquello, yo hice esto. Y el Señor me llevó en aquel lugar por esta razón, por esta otra. Y como vimos de lo de Juan el Bautista, que el Señor le dijo: díganle a Juan que bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Ya veo caritas abosteciando, caritas queriéndose quedar dormidos ahí debajo de la banca. Dios les bendiga, les guarde. Dios envió a Egipto a José con un propósito. Dios permitió que sus hermanos lo vendieran con un propósito. Dios a usted lo ha hecho pasar donde ha pasado con un propósito, pero Dios sabe lo que tiene para usted el día de mañana. Él sabe lo que tiene para nosotros el día de mañana. Gracias, Señor. Gracias. Porque sobre todo, lo que algunos de los que estamos aquí hemos vivido, aquí los tienes hoy. Aquí estamos para alabanza de tu nombre, para honra y gloria, para que te exaltemos, para que te adoremos, para que no nos quedemos ahí solamente escuchando y escuchando, sino que hagamos lo que tú nos has mandado a hacer. Porque tu palabra, Señor, dice que a los que obedecen en hacer lo que dice tu palabra, de ir y predicar el evangelio a toda criatura, a los que hacen lo que tú has mandado hacer, dice que serán llamados siervos inútiles. ¿Qué tal el que no quiere hacer nada? Perdónanos, Señor amado, y gracias, porque hasta aquí, a pesar de todo lo que hemos vivido, podemos decir: hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Hasta hoy, este día, Señor, estamos respirando, estamos caminando, aunque haya una enfermedad diabólica atacando, aunque haya una enfermedad natural, todo eso en el nombre de Jesús. Su palabra dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque usted nos va a dar, Señor, las fuerzas para poder continuar luchando hacia adelante cada día hasta el fin, hasta el último día que nos toque vivir. Gracias, Señor amado, porque hasta aquí no estamos solos, porque su presencia está en medio de los que le alaban, que le adoran. Gracias, Padre Celestial. Ahora nos vamos, Señor, a nuestro hogar, a descansar. Como dices el Salmo: en paz me acostaré
y así dormiré, porque solo tú, Señor, me haces descansar confiado. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque más poderoso es el que está con nosotros. Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque el ángel de Jehová acampa, está aquí en medio del pueblo que le alaba, que le adora, que le glorifica, mi Dios. Gracias, gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios.